Hey, 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 bienvenidos de regreso a Perípatos. Les habla su anfitrión Sebastián Cova, politólogo, opinador de oficio desde Caracas, Venezuela. Volviendo después de 3 semanas ausente, como les había dicho en mi último capítulo, el número 101. Al día siguiente de haberlo grabado iba a tener una operación bucal, una gingivoplastia, que es cuando te operan las encías. Y wow, qué mierda para sacarme de circulación. Fueron 2 semanas infernales esa vaina. Básicamente porque los puntos en la parte de abajo, en el maxilar inferior, me laceraban la lengua por dentro, o sea, por abajo. Y mierda, o sea, si comía dolía, si hablaba dolía, si respiraba dolía. O sea, uno mueve muchísimo la lengua sin darse cuenta. Y cada uno de esos movimientos era un dolor horrible, de verdad. Fue muy, muy desagradable. Bueno, después de que me quitaron los puntos, todavía tuve un poquito de malestar por 1 o 2 días más. Y bueno, el lunes pasado sí, de verdad no me acuerdo por qué fue que no grabé capítulo. Porque... salí, fue la cosa. Y llegué muy tarde. Luego había estado pensando hacer unos capítulos sobre cine, pero realmente me parece mucho más pertinente dedicar este capítulo de forma express a las elecciones nacionales ocurridas ayer en Brasil. Ayer domingo 2 de octubre de 2022 en la República Federativa do Brasil, la República Federal o Federativa, en español le diríamos federal, de Brasil. Bueno, sin más preámbulos paso a hacer el comentario. No voy a hablar de todas las elecciones, ni los pros ni los contras de los candidatos, sino básicamente va a ser un capítulo dedicado a la predictibilidad del resultado a la luz de los comentarios que he estado viendo en medios el día de hoy sobre las encuestas. Sin más preámbulos, el podcast. Bien, como advertía al final de la introducción que acaban de escuchar, este no va a ser un capítulo para hablar in extenso sobre las elecciones y los pros y contras de cada uno de los candidatos, el estado de Brasil, una reflexión general sobre la América Latina, no. Es un comentario sobre el rol de las encuestas y el mood general, o sea, el ánimo general que ha generado la elección y que he podido ver en los medios que aparentemente está teniendo lugar en Brasil al visto finalmente los resultados. Brevemente les comento, si por casualidad no lo saben, bueno, no ocurrió lo que muchos pensaban que iba a ocurrir, que iba a haber un ganador definitivo en la primera vuelta. La constitución brasileña establece que para que alguien sea electo presidente va a una primera elección y si obtiene 50% de los votos más uno, ya esa persona se considera ganadora. En caso de que ningún candidato supere la marca del 50%, pues los 2 candidatos con la mayor cantidad de resultados tienen que ir a una segunda vuelta que será en 3 semanas, a finales de este mes de octubre. Se habían hablado de que era posible que ganasen Lula, cuyo verdadero nombre es Luis Ignacio da Silva. Él no se llama Luis Ignacio Lula da Silva, se llama Luis Ignacio da Silva. Lula es un sobrenombre que le pusieron de joven, me imagino que por lo de Luis. Y bueno, quedó al punto de que todo el mundo lo conoce así y la gente ahora cree que ese es su apellido, pero no, se llama Luis Ignacio da Silva. Quien fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010. Muy popular, de hecho, en su mandato, sus 2 años de mandato, se retiró con aproximadamente un 80% de aprobación. Estaba compitiendo por un tercer mandato contra el titular del cargo, o como dicen en inglés, contra el incumbent Jair Bolsonaro, quien de formación militar ha estado en la política nacional brasileña desde 1991, cuando fue electo o asumió, la elección fue el año anterior, 1990, para ser diputado por el estado de Río de Janeiro en el Congreso, en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional brasileño. En 2018 Bolsonaro fue electo presidente y ha estado ejerciendo el cargo desde el 1 de enero de 2019. Nunca ha pasado desde que se restableció la democracia en 1985 que un presidente en funciones pierda la reelección. Sí se lanza a la misma, porque
presidente anterior a Bolsonaro, Michel Temer, no ganó las elecciones porque no se postuló. Además de que tenía una impopularidad gigantesca, fue vetado a postularse porque se le acusaba de cargos de malversación de fondos electorales. Pues bien, la cosa es que no hubo triunfo definitivo en primera vuelta. Va a haber una segunda vuelta. El candidato que obtuvo más votos fue Lula, con 48,4% de los votos, 57 millones y pico de votos. Brasil es un país de 200 y tantos millones de habitantes. Tienen derecho al voto unos poco más de 100 millones de personas. Y de los que votaron, Lula obtuvo más de 57 millones, que equivale a 48,4%. Bolsonaro obtuvo más de 51 millones de los votos, que equivale al 43,2%. Y aquí viene el comentario. Durante la cobertura que estuve viendo ayer de las elecciones en la televisión española, pero también estuve leyendo en el Economist, en uno que otro artículo que me llegaba a las manos, no seguí esta elección como yo hubiese querido, o como ustedes ya saben que me puedo tomar una elección a pecho, pero sí estaba al tanto. Me tenía preocupado una cosa: Bolsonaro anda aplicando la lógica trompista de entrada hablar mal del sistema electoral. El mismo sistema electoral que le permitió todos sus triunfos legislativos entre 1990 y 2017, y su triunfo electoral súper sorpresivo, ya voy a explicar por qué sorpresivo, de 2018. Ese sistema electoral no ha cambiado en absoluto. Bolsonaro ha sido presidente desde 2019 y, sin embargo, según él, las elecciones estaban amañadas y si perdía era fraude, siguiendo la fórmula trumpista, y antes de Trump, la fórmula chavista. Porque todo el que haya vivido la experiencia venezolana recordará que ya en 2004 el mismo Hugo Chávez y sobre todo sus acólitos andaban sembrando dudas sobre el sistema electoral para el entonces referéndum revocatorio de 2004, que Chávez terminaría ganando con amplia ventaja. Y después volvieron a sembrar desconfianza sobre el sistema electoral en sucesivas elecciones. Es insólito que alguien que está controlando el poder hable mal de un sistema que, si tendría alguien capacidad de alterar, sería quien ejerce el dicho poder. Pues bien, eso era lo que me tenía a mí angustiado. Sin embargo, las encuestas decían que Lula era claramente el favorito, y que aventajaba a Bolsonaro por, en promedio, unos 15 puntos. Porque a Lula le estaban dando las encuestas, según leí, alrededor de 50%, y a Bolsonaro le estaban dando alrededor de 36%. Sin embargo, ahorita, para preparar este podcast, estuve buscando las encuestas, estuve buscando los agregadores de encuestas, y resulta que un solo agregador, el del Economist, que podríamos acusar de quizás no ser el más acucioso por ser una institución británica muy alejada de la realidad política brasileña, no tiene por qué serlo, pero podríamos acusarlo de tal, era el único que le daba un promedio a Lula por encima del 50%. Todos los demás agregadores que estaba leyendo, sobre todo los brasileños, le estaban dando entre un 45 y 47 y 48% a Lula, y terminó ganando con un 48%, o terminó la contienda con un 48%. Mientras que a Bolsonaro, cuando uno ve la secuencia de encuestas desde junio para acá, se da cuenta que sí, efectivamente empezó muy abajo, pero que se estaba recuperando, y ya las últimas encuestas en Brasil, al igual que en Venezuela, está prohibido publicar encuestas una semana antes de las elecciones. A mí esa normativa, que es muy común en América Latina, me parece que no tiene asidero científico válido, me parece una superchería y una necedad. Pero este no es el punto para discutir eso. Lo cierto es que es la realidad, no se pueden publicar encuestas por medios de comunicación. Por supuesto se filtran, se comentan, y ahora en tiempos de internet es más fácil todavía. Él había tenido una recuperación y ya en las últimas encuestas estaba apareciendo en algunas con 40-41%. Terminó obteniendo 43%. La cosa es que, por lo que pude ver en medios el día de hoy, hay una sorpresa general y están entrevistando a un montón de analistas para decir qué pasó con las encuestas, por qué se volvieron a equivocar. Y es aquí donde viene mi necesidad de intervención. ¿Cómo que equivocar? Las encuestas fueron de una precisión increíble. Prácticamente ninguna encuesta le estaba dando a Lula más de 50%.
De modo que no sé de dónde sacaron los medios y por qué estaban comentando tantas personas el día de ayer que era posible que Lula ganara en primera vuelta, algo que no había pasado sino desde el año 92, una cosa así. O sea, tenía 30 años que no sucedía que se resolviese una elección en la primera vuelta. Es muy difícil que un titular, es decir, que un incumbente pierda en primera vuelta, por más impopular que sea. Y Jair Bolsonaro puede ser muy impopular para... A ver... No, tiene cierto grado de popularidad, pero también tiene mucho apoyo. Y se ha vuelto un presidente... bueno, para cierto grupo de personas se ha vuelto un presidente vital. Por ejemplo, el grupo de los evangélicos lo convirtió en su adalid, al punto de que, y pienso yo que esto no nació de una conversión sincera, sino que fue un cálculo político, Jair Bolsonaro se convirtió, él es criado en la Iglesia Católica, pero se convirtió evangélico, muy posiblemente para captar esos votos de lo que llaman en los Estados Unidos Christian Right. En todo caso, vamos a suponer que las predicciones electorales eran como eran. O sea, como las llegué a ver ayer en la mañana. Le daban a Lula, hasta donde yo había leído, un 50%. Leyéndolas ahora con calma veo que en realidad los promedios eran de 48, que es lo que terminó sacando. Pero si le das 51% y los promedios le daban a Bolsonaro 36, entre esos dos números hay 15%. Un 15% de margen que, incluso ignorando los márgenes de error, le permiten a Bolsonaro crecer bastante. Ese 15% en las encuestas no se estaba dividiendo o repartiendo entre los terceros, cuartos y quintos candidatos. Si tú sumas los otros dos candidatos, que eran Ciro Ferreira Gómez y Simón Tebet, los que aparecían en ese orden, de tercero y cuarto en las encuestas, si tú los sumas, los promedios, no daban 10%. O sea, efectivamente había un enorme porcentaje de encuestados que estaba respondiendo no sabe, no contesta. Ese no sabe, no contesta, claramente el día de la elección se terminó yendo para Bolsonaro en un porcentaje grande, porque Ciro Gómez terminó sacando un 3%, o sea, iba de tercero en las encuestas y fue de cuarto, porque la que iba de tercera en las encuestas, que terminó quedando, pero la que iba de cuarta en las encuestas terminó quedando de tercera, que es Simón Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño, con apenas 4,2%. O sea, ya más o menos se quedó en lo que le estaban dando en promedio las encuestas, y el que perdió fue Ciro Gómez, que muy probablemente muchos de sus votos se fueron hacia Bolsonaro. Pero lo que me parece a mí mucho más claro en un análisis preliminar, pero que creo que es bastante acertado al punto de arriesgarme a hacer este capítulo, es que las encuestas no cometieron ningún error ni se pelaron. Las encuestas fueron de una precisión envidiable. Yo diría que hasta superiores a la de los Estados Unidos, que tienen la complicación de que las encuestas hay que hacerlas por estado, porque no es una elección nacional. Esta sí es una elección nacional y los resultados fueron al pelo. O sea, el promedio de Lula era 48% y sacó 48,4%. El promedio de Bolsonaro era 41 y sacó 43%. Eso está dentro del margen de error. Incluso el 48,4 de Lula, si lo ponemos con el margen de error que yo estuve viendo ayer en televisión y que llegué a leer en el Economist, que era 50-51, todavía es un resultado real porque el margen de error es de un 3%, 3,5%. Es decir, que ese 48,4 no desmiente las encuestas del Economist que le daban 50-51. La confirman porque el margen de error es 3,5 por arriba y por abajo. Es decir, que si usamos la del Economist, podías quedar hasta 54 o podías quedar hasta 48. Y fue lo que quedó. Pero esa, la del Economist, era el outlier. Además que esa no era una encuesta, era un promedio de encuesta. Entonces, bueno, en el promedio tú tienes que decidir cuáles incorporas, cuáles no, y ahí puede estar el error. Pero cuando tú ves las otras agregadores, sobre todo los brasileños, más o menos todas están entre 47 y 48, o sea que fueron muy, muy precisas. Ahora, bien, una vez más, no entiendo por qué coño todos los medios de comunicación hoy están hablando de la sorpresa, la recuperación de Bolsonaro. No, evidentemente de ese 15% había un 6%,
porque le estaban dando 36, terminó sacando 43. Un 6% que no decía por quién iba a votar, pero que al final decidió por Bolsonaro, por motivos que no nos interesan, que además no estamos en capacidad de saber, por ahora. Y luego lo que pasó es que entre los terceros y cuartos candidatos hubo un principio de economía del voto. La gente dijo, mira, esto es perder el voto, mejor definirme por uno. Y bueno, habrán preferido malo conocido que bueno por conocer. Bueno, en este caso es malo conocido y entre comillas malo por conocer, porque Lula, y aquí es con esto pretendo cerrar, si bien Lula fue sentenciado a una prisión de 9 años, de la cual solo terminó cumpliendo 500 y pico de días de prisión en 2018, acusado de corrupción, lo cierto es que Lula es muy popular. Y yo les voy a decir una cosa. Yo seguí la elección de 2018 con un poco más de acuciosidad con la que seguí esta. O sea, un poquitico más al día. Y Lula era bastante popular. De hecho, y esto es lo sorprendente, Lula iba ganando las encuestas, incluso cuando ya había sido apresado, pero no había sido inhabilitado para para la candidatura presidencial. Él fue apresado en abril y todavía siguió siendo el candidato hasta el 11 de septiembre. O sea, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Durante 5 meses Lula siguió siendo el candidato presidencial y estando preso. Y durante esos 5 meses seguía punteando en las encuestas. Cuando fue apresado en abril, detenido, Bolsonaro tenía 15%. Es decir, solo cuando Lula no puede ya competir es que un montón de votos migraron a Bolsonaro y subió a 20 y pico y luego a 30 y pico y terminó sacando en primera vuelta, terminó sacando 46%, una cosa un poquitico superior a lo que sacó ahorita, y solo en segunda saca 55%. Es decir, la base electoral de Bolsonaro era mucho de la base electoral de Lula. Es increíble eso en el sistema brasileño. Es decir, la gente quería a alguien que apreciaban y que pensaban que lo habían hecho bien, o a un completo y total outsider que decía lo que era y que además, faltando un mes para la elección, recibió un atentado que casi lo matan y terminó siendo mucho más grave de lo que se pensó en un primer momento, y de hecho todavía lleva las consecuencias, las secuelas de eso. El problema de Lula es que su partido, el Partido de los Trabajadores, el PT, ese sí está muy rayado. Y sin embargo, en las elecciones del año 2018, en la primera vuelta el candidato del PT saca 29% y en la segunda 44%. O sea, él tuvo un crecimiento mucho más grande que el de Bolsonaro. Pero lamentablemente el PT sí es un partido que se ha rayado, que tiene muchísimos casos de corrupción. Incluso si uno dijera la mitad de los casos de corrupción son mentiras y un tercio más son exageraciones, todavía son muchísimas las acusaciones de corrupción. Mientras que, en cambio, las acusaciones de corrupción contra Lula, hasta donde yo las pude seguir en aquella oportunidad, era una sola. Un testimonio de un empresario de los que había caído en la investigación dijo que él le había dado un apartamento a Lula como parte de pago por un favor político. Hasta donde yo he leído, y me disculpo si en realidad la acusación es mucho más grave y grande, pero hasta donde yo he podido investigar, esa es la única acusación contra Lula. Que me parece un chisme. Eso parecen las acusaciones de la Inquisición en el siglo XV, o peor aún de los sistemas totalitarios. O sea, alguien dice que me regaló a mí un apartamento y entonces voy preso por lo que dice alguien. Lula parece que sí había estado en ese apartamento, pero él nunca asumió propiedad, o es por lo menos lo que él alega. En todo caso, independientemente de eso, era una acusación muy tenue hasta donde yo he podido leer. Entonces, mucha de la corrupción que se asocia con el PT y que empieza realmente en el gobierno a ser grande, en el gobierno de la sucesora de Lula, que es Dilma Rousseff, no contaminó a Lula. Incluso hasta el día de hoy, pese a lo dividida que parece la política brasileña. Pero en todo caso, a lo que yo iba realmente es a que no es verdad que las encuestas se equivocaron, no es verdad que las encuestas hicieron un mal trabajo. Al contrario, hicieron un excelente trabajo y el resultado lo demuestra y lo confirma. Entonces, no le crean a quienes digan que las elecciones de Brasil no se compaginan con lo que se esperaban, porque al contrario, se compaginan perfecto.
perfecto. De verdad yo estoy sorprendido por la acuciosidad de los estudios de opinión hechos en Brasil. Bien, eso ha sido todo por hoy. Un capítulo, si se quiere, un poco disperso o básicamente apurado. Pero, oye, de verdad sentía que tenía que partir una lanza por la ciencia política porque estaban hablando demasiado gamelote en medios y eso me preocupa porque es lo con la que la gente se queda. Bien, una cosa que mencioné solo de pasada al comienzo del capítulo es que, bueno, sí, me ausenté por 3 semanas, primero por razones médicas, luego por problemas de... Estoy tratando de, al mismo tiempo que acomodo mi vida, tratar de hacer el podcast una experiencia más cercana a lo que yo quisiera que fuera, y eso pasa por tratar de conseguir un estudio para poder grabar. Yo quiero hacer entrevistas de calidad, incluso de gente que está afuera, pero con el internet que tengo todavía no puedo, porque es un buen internet, es mucho mejor que el que tenía hace 2 años, que simplemente no tenía, pero todavía no es el bueno que quiero. Entonces, bueno, Inter está por poner fibra en mi zona, pero todavía no lo ha hecho. Yo vivo en una calle netamente residencial, de solo casa, entonces no parece ser prioridad y ya no estoy muy esperanzado de que me pongan fibra antes de fin de año. Ya creo que con suerte será a principios del próximo año. Y no he podido conseguir un estudio donde grabar los capítulos como yo quisiera grabarlos. Al mismo tiempo estoy tratando de resucitar el canal de YouTube, que llevaría un contenido mucho más elaborado y visual, para empezar. Y bueno, entonces se me llena el cuarto de agua y las cosas no me están fluyendo como yo quisiera, y el resultado fue que me ausenté. De todas maneras, pueden ayudarme a conseguir esas metas si se vuelven mecenas del podcast. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues visitando mi Patreon. Se escribe www.patreon, así como suena, patreon.com/perípatos. De todas maneras, aquí en la caja de información de este capítulo tienen el enlace para que llegue. Y por solo $1 mensual, que es lo mínimo que les pido y que no es obligatorio para escuchar este capítulo, ni ninguno, me podrán ayudar a lograr esa meta. Pero pueden hacer donaciones mucho más grandes, pueden darme lo que ustedes gusten para que este proyecto prospere y sea como yo quisiera que fuese, y además no tener más nunca la excusa de ausentarme como lo hice estas últimas 3 semanas. Sin nada más que agregar, pues bueno, me despido y recuérdenle que pueden hacerle llegar este podcast a aquellas personas que creen que les interesa o pueda ser de su agrado. Hasta la próxima.